Bueno, Maite, muy buenos días y no sabes la ilusión y el placer que es para mí hoy estar contigo y cuando te veo, aparte que tú transmites entusiasmo, me acuerdo de aquellos entusiastas visionarios que nos juntamos hace 8 años ya, ya hace 8 años, para trabajar en algo que nos pidió la sociedad, como era el modelo afectivo-efectivo, ¿no? Siguiendo un poco el foro y el legado de Albert Llobet. Es verdad, son muchos años. No solo es un milagro que surgiera y que surgiera con esta fuerza el foro, sino que se haya mantenido, que haya evolucionado y que estemos en este momento, después de los meses, casi ya no hablamos de meses, estamos hablando ya de años, sí. En el pleno centro de nuestro interés. Sabes que la responsabilidad que ocupo ahora es en el ámbito de la humanización, la Dirección General de Humanización y Atención Sociosanitaria, está especialmente vinculada también con el proyecto, ahora el proyecto afectivo-efectivo, y espero también poder aportar algunos enfoques diferentes que a lo largo de la conversación nos permitan seguir avanzando, que es lo que hemos hecho en estos 8 años en el modelo de humanización, en nuestro caso, y en el modelo de atención que venimos trabajando juntos. Sí, no, la verdad es que además es que la vida, ¿no? O toda la evolución y sobre todo esta pandemia nos ha llevado a reafirmarnos en la definición del modelo que tanto nos costó llegar a ella, ¿no? Con esos 4 pilares que cubrían el curar y cuidar, confianza y empatía, dignidad y humanidad, lógicamente con la evidencia científica dentro, ¿no? Sí. Y no solo eso, sino que yo creo que además ha aportado, cuando hablamos de las lecciones aprendidas, que es cierto, la pandemia también nos ha aportado nuevos enfoques y nuevos retos en el modelo. Nosotros antes ya veníamos trabajando, sabes que en Castilla-La Mancha, en el ámbito de la humanización, veníamos trabajando desde hace tiempo, como en otras comunidades autónomas. Es verdad que lo que en principio también era algo muy llamativo en el ámbito sanitario, hablar de humanización, afortunadamente con el transcurso del tiempo se ha convertido en algo asumido, intrínseco. Es raro que alguien te pregunte ya que cómo ¿de qué hablas cuando hablas de humanización? O superados ya los primeros proyectos que hubo en todas las comunidades, creación de las direcciones generales de humanización, nuestro plan, por ejemplo, Dignifica, que fue un plan muy innovador y muy novedoso, el hecho de que hayamos tenido distintos planes, el plan de cuidados, de los pequeños detalles, ya hay una trayectoria, no solo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en muchas comunidades. Esto no significa que no esté plenamente vigente y que no tengamos que seguir pensando en el modelo. Claro. Y tiene que seguir evolucionando. De hecho, nosotros ahora mismo estamos avanzando, ya tenemos una fase muy avanzada. Nuestro plan Horizonte Humanización en Castilla-La Mancha. Qué bonito. Muy bonito, y además este plan responde un poco a la necesidad de seguir avanzando, pero desde una visión muy compartida. No hay forma de que esto cale, de que esto llegue a todas las capas de la organización si no hay esa visión compartida, si no participan en la propia definición todos los agentes que tienen algo que decir. Hablamos de la administración o hablamos de la atención sanitaria o del modelo de prestación sanitaria, pero tiene que abarcar todos los espacios. Además, nosotros nos planteamos también, cuando pensamos en seguir avanzando en humanización, en que en este momento, y mucho más después de la pandemia, y se tienes en cuenta también aspectos demográficos o de cómo está evolucionando la sociedad, era impensable hablar de humanización de la asistencia sanitaria y dejar de lado la asistencia sociosanitaria, porque están indisolublemente unidas, porque la parte emocional, la parte afectiva tiene que ver mucho con los cuidados, y los cuidados tienen mucho que ver con el ámbito sociosanitario, sin ninguna duda. Entonces, cuando nos pusimos a pensar en el modelo, también pensamos en que, siendo que todos los agentes o buena parte de los agentes implicados ya hablan de humanización, el concepto, el desarrollo, la perspectiva que tiene cada uno de la humanización es muy diferente. Es cierto. Muy diferente. Con lo cual, si queremos realmente avanzar juntos, tenemos que abrir mucho la visual, incorporar todas esas sensibilidades diferentes
que hay de clínicos, de no clínicos, de pacientes, de asociaciones, de familiares, de administrativos, de abrir mucho, porque es verdad que todos hablamos de humanización, pero cada uno tiene un sesgo en su visión de la humanización. Lo cual enriquece también, ¿no? Sí, sí. Pero si verdaderamente, y ese era unos objetivos del modelo, sí. como tú bien sabes, que era el de integrar y que llegue a todos y que cada uno su aporte su granito de arena y su punto de vista y que se vaya cambiando el gorro y que al final el gorro sea el gorro de todos, ¿no? Tienes que tener en cuenta, tiene que ser un enfoque muy multidisciplinar. Y por eso, en todo el diseño se va a hacer un trabajo muy participativo de definición. Hemos querido huir de la definición en un grupo de trabajo, por muy numeroso que sea, de un plan o de un plan horizonte humanización, y lo que hemos hecho ha sido diseñar cómo vamos a hacer ese trabajo para que el resultado sea muy participado, para trabajar la inteligencia colectiva. Qué bien. Para trabajar las emociones también de la organización, para trabajar la inteligencia colaborativa. Y de alguna manera, lo poco o lo mucho que avancemos, lo avancemos juntos. Y sobre todo qué importante es esto en enfermedades crónicas, como tú decías y comentábamos antes, en todo lo que son, en concreto, las inmunomediadas, que es el terreno, la patología o las patologías en este caso que nos ocupan, y con los impactos que eso está teniendo no solo en el paciente cuando se diagnostica, sino en la persona, en la familia, en la sociedad y en el sistema, ¿no? Es decir, hablamos de que hay un impacto, además que parece como si fuera un efecto dominó, de lo físico cuando te diagnostican a lo emocional en lo laboral y el impacto lógicamente económico en toda la sociedad, en todos los ámbitos, pero sobre todo mucho en el paciente y en la persona y en la familia económicamente, ¿no? Sí. Transcurridos tantos años ya, y con los avances que hemos tenido de todo tipo en el terreno de la humanización y en nuestro modelo afectivo-efectivo, hay que bajar un poco, hay que aterrizar en los enfermos y en los pacientes. Las patologías, ¿no? Y en las patologías en concreto. Entonces, nosotros estamos trabajando también, o nuestro objetivo de trabajo es que sea de rápida implantación, que se vean ya los resultados en el terreno de lo práctico de manera inmediata. Importante lo práctico. Eso es, que los pacientes vean ya mejoras en la atención que reciben, que ahora hablaremos también de cuáles son las necesidades de los pacientes crónicos con enfermedades inmunomediadas. Pero no solo eso, no podemos quedarnos tampoco solamente en el caso práctico o en la atención directa. A la vez tenemos que ir trabajando para que exista una visión compartida, colectiva, muy ambiciosa, muy a largo, muy de cambio, muy de cambio permanente o cambio constante en la organización. Y más todavía cuando estás hablando de IMIS, que muchas veces yo creo que la sociedad no es consciente de que, por ejemplo, una de ellas, la psoriasis, es que impacta hasta en el 2-3% de la población. Eso son mundiales, eso son 125 millones solo con personas con psoriasis a nivel mundial. Y además con el problema que, por lo que he leído últimamente, ¿no?, el 56% de esas personas tiene problemas claramente a la hora de poder sufrir otras enfermedades, lo cual estamos hablando de un riesgo crónico, pero además de multiplicación con otras enfermedades relacionadas. Estamos hablando de una globalidad, por eso lo importante de atender, sensibilizar a la sociedad con las enfermedades inmunomediadas, porque se habla de COVID, se habla de salud mental ahora muchísimo, lo cual es importante, se habla de cáncer, se habla de VIH, pero bueno, al final estás hablando de una enfermedad mucho más importante de la gente, y si las juntas, pues más todavía. Y muy desconocidas, Ramón. Entonces, es verdad que el mundo de la cronicidad, y hablando de enfermedades inmunomediadas, los efectos y la repercusión que tiene eso en la vida del paciente, no solo económicos, emocionales, físicos, laborales, de relación social, podemos, si quieres, ir analizando, pero son de enorme importancia. Y yo creo que en el caso de las enfermedades inmunomediadas, hay mucho recorrido todavía de sensibilización. Por eso, y además es que de verdad que tienes
una claridad mental que a mí muchas veces siempre me ha asombrado, pero que cada vez me asombra más, ¿no? Y precisamente, en base a lo que tú estás comentando, hemos querido desarrollar este foro en 3 áreas, básicamente, que un poco las hemos apuntado de alguna forma antes en nuestra conversación, ¿no? Es lo emocional, lo cual es importante, lo laboral, lógicamente es importante, y muy relacionado con ello, el impacto económico. Y si quieres, podemos empezar hablando un poco de la parte emocional, que es la más afectiva, como si dijéramos, ¿no? En el curar y cuidar, la confianza y la empatía, la dignidad y la humanidad, y más una enfermedad crónica como esta, muy alineada con el modelo, ¿no? Hablando en el campo emocional, quizá las enfermedades inmunomediadas sean esas enfermedades que tienen un impacto emocional tan grande que en sí mismo es una enfermedad. Quiero decir, la depresión, la angustia que producen, las limitaciones en tu relación, en tu entorno familiar, personal, social, son tan grandes que muchas veces este efecto se convierte en sí mismo en una enfermedad depresiva o en otro tipo de sintomatología que viene asociada, incluso sintomatología física. Quizá las enfermedades inmunomediadas son en las que más claramente se producen estos efectos, porque tienes síntomas muy limitantes. Muy limitantes. Quiero decir, si hablamos del terreno emocional, el desconocimiento, la falta de datos sobre cómo va a evolucionar tu enfermedad en muchas ocasiones, porque no se sabe, tú puedes tener un estadio leve o moderado, pero no sabes si va a cursar con gravedad o no, no sabes cuánto va a afectar, no sabes cuánto afecta a tu imagen personal, a tu situación en el mundo, a tu forma de pensar, a tu imagen. Hablamos de la imagen personal como si eso no tuviera ya en sí mismo unos efectos tremendos. Inseguridad, dolor, muchas veces, soledad. El impacto emocional de una enfermedad inmunomediada es enorme. Es enorme y no está visibilizado, no existe aún un reconocimiento social suficiente. Qué bien lo has pintado. Ningún pintor podría pintar mejor lo que sufre, ¿no?, un paciente con una enfermedad inmunomediada como lo has pintado tú, ¿no? Y claro, en eso, y muy alineado con el modelo y en el curar y cuidar, pero sobre todo con la tercera palanca, para que no solo sepan, ¿no? La tercera palanca del modelo afectivo-efectivo habla de lo importante que es una buena comunicación bidireccional médico-paciente, ¿no? Y ahí qué importante también, valga la redundancia, es una buena formación del paciente, una buena información del paciente y sobre todo, yo creo también, y estarás de acuerdo conmigo como médico y tal, pues la libertad de prescripción que tenía que tener el médico a la hora de atender y dar la aproximación terapéutica más efectiva, ¿no?, para cada persona, para cada paciente, porque todos son diferentes, hay diferentes necesidades y verdaderamente según el momento será importante trabajar de una forma con él terapéuticamente o con otra, ¿no? Y sobre todo, qué importancia tienen aquí las asociaciones de pacientes, no solo durante la pandemia, que han sido claves, sino en el resto de la vida de un paciente con una enfermedad inmunomediada. Sí, vamos a ver, hemos hablado, es que no quería que se me despistara nada de lo que hemos dicho. Es verdad, hemos hablado de las asociaciones de pacientes, el movimiento asociativo. En general, en el mundo de la enfermedad crónica, mucho más en el de las inmunomediadas, las asociaciones de pacientes han tenido también un desarrollo, afortunadamente, han tenido una evolución muy importante en los últimos años. Nosotros hablamos de nuestro modelo de inmunización, de nuestro modelo bien. El movimiento asociativo, aunque hay muchas cosas todavía por hacer, también ha sufrido un avance importante como en todo el aspecto de apoyo emocional a los afectados y a las familias, en un aspecto muy importante que hemos hablado ya, que es la sensibilización, y en un aspecto
que tiene mucha importancia, aunque desde la Administración muchas veces no lo reconozcamos, que es el de la reivindicación, el ser la voz constructiva, de los pacientes. además, ¿no? Eso es, el ser la voz de los pacientes. Nosotros, el sistema sanitario público está al servicio de los ciudadanos. Tenemos que poder escuchar esa voz y las asociaciones de pacientes ejercen de canal, de un muy buen canal para acercar lo que es el día a día de un paciente con una enfermedad inmunomediada a la Administración. Hablamos de la comunicación, también has hecho referencia a la comunicación médico-paciente o médico-familia. Es verdad también que en nuestro modelo, y lo hemos hablado muchas veces, tenemos que superar la idea de que se establezca una relación cordial. No estamos hablando únicamente de una relación cordial, eso es la base, quiero decir, cómo no, una relación cordial, pero hace falta avanzar mucho más. Tiene que haber una relación también eficiente, una relación efectiva, eficaz, amplia, innovadora, que tú seas capaz de comunicarle al paciente cuál es su situación, pero qué perspectivas y qué posibilidades tiene. Tienes que transmitirle muchas cosas, ruta, ¿no? Realidad, pero también esperanza. La formación de los sanitarios es fundamental. Contar con ellos desde el primer momento, ya hemos hablado antes de la idea de utilizar esa inteligencia colectiva, de esa inteligencia colaborativa, de cuanta más gente mejor. Es la manera de que después eso se transmita en una muy buena relación. Hablamos, Ramón, y no quiero extenderme mucho, pero quiero dejar claro también que curar y cuidar no son la misma cosa. Que cuidar es muchísimo más ambicioso, es muchísimo más amplio, abarca muchas más esferas, menos complejidad técnica, no siempre, No siempre. Pero bueno, digamos pero hay que estar formado. Eso importante. Requiere formación igualmente, quizá menos complejidad técnica, pero en lo demás también requiere innovación e investigación. De todo esto yo creo que durante el foro los ponentes y participantes que nos van a proseguir van a profundizar mucho en esto, pero tú has dado la clave, ¿no? Si te parece, podemos pasar ahora a la otra área que verdaderamente se ve impactada dentro del ámbito de la persona con una enfermedad inmunomediada, que es el área más laboral, ¿no? Un área que implica muchas cosas, ¿no? Lo importante que es el trabajo para una persona, ¿no? Y yo creo que aquí es muy importante, y podríamos buscar otro pilar del modelo afectivo-efectivo, que es la evidencia científica, ¿no? Sí. Se ha hablado en innumerables publicaciones de lo importante que es el diagnóstico precoz, el tratar a tiempo y con lo mejor, en el mejor momento, porque todo lo que no hagas o hagas mal hoy te va a impactar en el futuro de la persona, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, lógicamente, es que tenemos que reivindicar que la ciencia avanza y lo que antes era bueno y te podías conformar con ello, ahora no lo es tanto. Por ejemplo, en áreas como de la psoriasis, ¿no? O la artritis psoriásica, que estamos hablando en psoriasis, pues que al final te conformabas con el poder tener una pequeña limpieza de tus manchas, ¿no? Pero es que ahora lo que tienes que tener como objetivo es que te blanquees, que te limpies totalmente. Y esos nuevos mecanismos de acción, esas nuevas dianas terapéuticas, lo que han venido es a dar una nueva esperanza y un avance importante en todo lo que es el área de la aproximación terapéutica, que al mismo tiempo tiene que ser afectiva, efectiva y, lógicamente, también eficiente, ¿no? Las personas, además, yo creo que muchas hay incapacitadas laboralmente por no haber tenido esa aproximación terapéutica afectiva, pero también efectiva, ¿no? A tiempo. Y, bueno, se habla incluso de que, hablando del entorno laboral, ¿no?, que hasta el 23% de las personas con enfermedad de Crohn, es decir, estamos hablando de 1 de cada 4, puede llegar a tener ausencias laborales de hasta 6 meses. E incluso, lo que se está comentando, que 1 de cada 3 podría tener un problema y un impacto emocional muy grave que también le impidiera la asistencia laboral o el rendimiento laboral, ¿no? Sí, esto es especialmente importante en las enfermedades inmunomediadas porque afectan a tramos de población que están en edad laboral. Un porcentaje muy elevado de estas personas, cuando brotan estos tipos de enfermedades, están en edad laboral o formativa, que eso les va a condicionar también su vida laboral.
Entonces, Otro es verdad, condicionante importante. aparte de la cuestión emocional, de la que ya hemos hablado ampliamente, aparte de que desde el sistema sanitario siempre se tienen muy en cuenta los costes, es verdad que hay muy pocos estudios y hay muy poco avance de los costes indirectos de la enfermedad y en concreto de estas enfermedades en el sistema, en la sociedad. Mira, pues si te parece podemos pasar al ámbito un poco económico, sí, tan relacionado con lo laboral, ¿no? Claro. Sí, cuéntame. Sí, te iba a decir que en este caso, como hablabas, tanto la prevención, el diagnóstico precoz, como la utilización de los tratamientos y la innovación en esos tratamientos, que pueda ir acompañando a esta persona a lo largo de su vida, porque no solo la ciencia avanza y hay que aprovechar ese avance, sino que la enfermedad avanza con la persona. Y los requerimientos de la persona son distintos cuando uno tiene 20 años o cuando tiene 65 o cuando tiene 75. Entonces, es preciso acompañar, cuando hablamos de que el paciente debe estar en el centro del sistema, también de nuestro modelo afectivo-efectivo, eso significa que tú acompañas al paciente a lo largo de un trayecto vital con las mejoras técnicas, con las mejoras farmacológicas, con los mejores avances y la innovación en materia de tratamientos, pero que sean los adecuados para cada etapa vital. Ese acompañamiento es muy importante en toda la esfera emocional. Medicina personalizada. Eso, ¿no? Es. Antes hablábamos de multisistémico, de la necesidad de tratar de una manera integral, un acercamiento multisectorial, pero personalizado en la persona, en su proceso vital. Estamos, sí. Fíjate tú, en la esfera económica, de la que luego, pues bueno, los que van a hablar de ello en concreto en el bloque de impacto económico, pues van a lógicamente profundizar mucho más. Yo leía el otro día un artículo que hablaba del impacto en el paciente, en la persona anual, por ejemplo, en enfermedad de Crohn. Y se hablaba que iba de 8.000 a 22.000 euros paciente año. Sí. Estamos hablando de una brutalidad. Esto es un sueldo completo. Sí. Pero si te vas a colitis ulcerosa, igual es mayor, llega hasta 24.000. Con lo que eso supone luego a la hora se ha visto lo importante que es la economía para la salud y la salud en la economía, y aquí en estas enfermedades inmunomediadas es que parece ser que sea de libro, de primera página y de portada, directo, ¿no? Y no nos damos cuenta muchas veces. Es verdad. Directo. Entonces, es cierto que necesitamos avanzar más también en la investigación. En la investigación me refiero de los efectos también económicos, emocionales, de los costes indirectos, de cómo afecta a la familia, porque no solo es el paciente. Fíjate que se hablaba de costes indirectos, ahora que lo has dicho, de un impacto de hasta el 60% del coste de las inmunomediadas. Sí. Yo creo que, lógicamente, el secreto es que la innovación evita costes mayores, y lo que importante es, como tú bien decías, dar acceso a la innovación y que la innovación siga adelante, ¿no? Porque con acceso a la innovación sigue, y verdaderamente, pues sobre todo en enfermedades crónicas, lo afectivo y lo efectivo es interesantísimo, pero la economía y la salud también es lo más importante de todo, ¿no? Además, yo creo, Ramón, que el modelo afectivo-efectivo es tan, en su base, es algo tan asumido por toda la ciudadanía en general. Quiero decir, cuando tú acudes al sistema sanitario con una enfermedad de este tipo, inmunomediada, o con una enfermedad crónica, lo que estás esperando es que se tengan y se utilicen las mejores técnicas, los mejores avances más novedosos, pero que eso repercuta en un mayor bienestar para el usuario. Pero no solo estás pidiendo eso. O sea, yo creo que la persona, cuando se acerca a la sanidad, cuando tiene un problema de salud, está pidiendo también que se acerquen a su emoción, a su persona como ser humano, de eso es la humanización, ¿no? La verdad es que esperamos que este foro, además de tus aportaciones, pues sirva para sensibilizar, defender y comprender, tanto a nivel individual, persona, paciente, familia, como sociedad y sistema sanitario, pues lo importante que es una buena atención a
efectiva y efectiva para las personas con enfermedades inmunomediadas. Muchas gracias, de verdad, realmente ha sido un placer estar hoy aquí y nos estaríamos mucho más. Gracias.